Listo, ahí está. Bien, acá íbamos con la parte central. Chicos, eso háganme acordar porque por ahí me despisto y lo de la grabación es importante en ese punto para quienes no vayan a estar. Estábamos acá, ¿sí? Les decía yo, el material que ustedes van a encontrar por ahora habilitado es este, planilla de alumnos para completar, que es un link de Drive que se va a desplegar con la intención de que ustedes puedan rellenar. En esa planilla lo hacen durante la semana, ¿sí? Es una planilla que ya tiene el listado de el nombre, apellido y nombre completo de ustedes, corroboren si está bien, tiene un mail de acceso que entiendo que es el que dieron en el momento de inscribirse. Si hoy por hoy no están usando ese mail, cámbienlo y pónganme el mail que están usando. Y después al lado les pregunto, si ustedes son docentes, van a marcar con una cruz, sí o no. Esto es lo que les pregunto, si son docentes, perdón, en ejercicio. Esto es un poco lo que quiero saber. ¿Quiénes están hoy ejerciendo? ¿Quiénes a lo mejor no están ejerciendo? Sabemos las eventualidades que nuestra profesión tiene. Si alguno de ustedes no es docente, pero es administrativo en una escuela o trabaja con los programas que tienen que ver con la cuestión tecnológica y con el conectar igualdad en su momento o lo que fuese, y considera que no es docente, pero sí tiene esta otra mirada o esta otra función dentro de una escuela, también me lo van a poder tildar ahí en un cuadrito que aparece. Y lo otro que les pregunto tiene que ver con la experiencia en tesis. Si es que alguno ha tenido ya la experiencia de escribir un tipo de documento como el que vamos a escribir ahora, una tesina, una tesis, o si es la primera vez por la que van a pasar por esta experiencia. A mí me sirve tener mucho esta información de cada uno de ustedes. Les pido que en la semana lo puedan ir haciendo para ya el próximo viernes yo estar preparada y saber desde qué nivel de complejidad vamos a arrancar, vamos a comenzar nuestras clases para que realmente nadie se vaya quedando en el camino. Hoy podemos ajustar y volvemos todas las veces que ustedes necesiten a repasar algún concepto que dijimos, alguna palabra, algún autor. No hay ningún problema, me paro las veces que haga falta, porque quiero que eso quede claro para que al momento de ustedes ya estar solos, sin la profe y sin la materia, porque aprobaron la materia y les queda directamente hacer el trabajo final para recibirse, sientan que cuentan con todas las herramientas para hacerlo. ¿Sí? ¿Clarísimo como el agua está acá? Algunos ya empezaron a entrar, por lo que veo que la mirada dejó de estar en la pantalla y empieza a estar en el archivo. Pero va bien el archivo, ábranlo tranquilos, ahí lo tienen ya listo para editar. Y esa es una metodología de trabajo que muchas veces vamos a usar. A lo mejor yo les dejo algo para completar para poderlo tener listo la próxima semana. Además de eso, vuelvo un poquito al aula nuestra, este era el bloque general donde publico algunas cuestiones que tienen que ver con la generalidad de la materia. Y después ustedes van a encontrar un eje que tiene que ver con los distintos, valga la redundancia, ejes temáticos que vamos a estar trabajando, el eje 1, el 2, el 3 y el 4 que están juntos porque tienen una lógica de trabajo. Y finalmente, acá hay una pestaña que dice material de clase, donde yo ahí les voy a estar publicando. Cada vez que nuestras clases terminan, el material con el que se trabajó en esa clase. ¿Sí? Generalmente me apoyo mucho en los PowerPoint, quizás no en los Genially, que hoy por hoy los estamos implementando mucho más, porque creo que el Power es un material que ustedes lo bajan, lo descargan y aún sin internet pueden trabajar con ese material ustedes después como alumnos. Es cierto que son de mi autoría, y con esto lo que quiero decirles es, primero que tengamos entre todos el cuidado de respetar. Acá va a circular mucha información de autoría de ustedes, de autoría mía, de autoría nuestra, y eso siempre es un material, obviamente, que es importante cuidarlo. ¿Sí? No estoy diciendo no compartirlo, jamás diría eso en nuestra profesión, pero sí cuidarlo hasta tanto salga publicado. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el bebé que ustedes van a empezar a gestar, y ese bebé es bueno que entre nosotros lo conozcamos y sepamos qué es lo que va a hacer mi compañero, pero tampoco le quememos la sorpresa hasta que publiquen o hasta que cuenten de qué se va a tratar su propio trabajo de tesis, ¿sí? Entonces, por eso, circular entre nosotros, pero si alguien quiere compartir o quiere tomar un ejemplo para lo que fuese, está bueno poderle decir al compañero y pedir la autorización. Esa luz que ven tiene que ver con, es una luz en mi casa que veo que me la están viendo acá.
Bueno, lo que les decía, chicos, respecto a los Power, es que siempre yo estoy publicando y subiendo el Power que trabajamos en la clase para que ustedes puedan volverse a apoyar en ese material. Por supuesto que al ser de mi autoría, a lo mejor tiene que ver con mi interpretación sobre el material teórico. Y quizás a ustedes eso no les resulte suficiente, o no es esa la manera en la que se han quedado con el concepto del autor, entonces les diría, siempre apóyense en sus apuntes, los que van tomando en clase, más el PowerPoint, si es que les sirve tenerlos de soporte para ir comprendiendo e ir cerrando cada uno de los ejes de trabajo. Hay ejes que van a estar preparados por mí porque es una reinterpretación de autores, y hay ejes donde vamos a estar leyendo directamente a los autores y trabajando desde los autores. ¿Sí? Autores que es importante tenerlos claros porque después ustedes al final, cuando les toque defender su trabajo de tesis, cuando yo digo que mi problema de investigación es tal, y no lo digo porque a mí se me ocurrió que un problema de investigación es esto y esto, es porque seguramente hay un autor que definió que un problema de investigación es esto, y a partir de eso yo pude elaborar mi propio problema de investigación. Entonces, es importante hacer hablar a los autores, en este caso, porque dan un respaldo de seriedad y de cientificidad a aquello que nosotros vamos a estar diciendo con cada uno de nuestros trabajos. ¿Sí? Esto como para entender por dónde va el panorama. Por eso, y en este punto me voy a detener un poco en la cuestión de horarios y demás, que sé que es algo que ella me transmitió que muchos tenían la duda o la inquietud de por qué esta materia estaba haciendo a las 5 cuando ustedes venían acostumbrados a las 6. Siéndoles honesta, yo esta materia el año pasado también la di a las 5 de la tarde, en el mismo horario que estamos trabajando ahora, de 5 a 7 de la tarde, y siempre cuentan con el respaldo de la grabación que ahí Facu hoy me hizo acordar, y bien Facu, y les pido que entre todos me vayan recordando si no lo marque, la grabación va a estar subida en la nube, si alguien quiere después consultar la clase. Van a tener el material del PowerPoint y el material teórico para poder acceder, así que si a alguien eventualmente se le complica por trabajo, tienen otras maneras de acceder a la clase. Ustedes va a llegar un momento donde van a empezar a trabajar en equipo, si es que así lo deciden, porque también tienen la opción de trabajar solos, y en el caso de que sea en equipo, y ustedes no pueden estar presentes, seguramente algún miembro del equipo puede estar, y después quedará internamente entre ustedes que la información se pueda trasladar. ¿Por qué digo esto? Porque la materia se divide en dos momentos, les diría yo. Un primer momento un poco más teórico y un segundo momento propio de la característica del taller, que es más práctico. Entonces, en ese momento práctico yo empiezo a trabajar con cada uno de los grupos, con cada uno de los equipos y con las personas que también eligen trabajar solas. Entonces vamos como acordando los horarios de acuerdo a la disponibilidad, dentro de la franja horaria que tiene la materia, la disponibilidad que ustedes tienen. ¿Sí? Así que aún todo eso es algo que se puede conversar, que se puede tener en cuenta, siempre y cuando sí pido que si el justificativo, el motivo por el que no pueden estar, supongamos, tiene que ver con que les toca dar el último módulo en el turno tarde en alguna escuela, entonces hasta las 5:30 están ocupados, o hasta las 6 están ocupados, yo les pido una constancia de que los días viernes a las 5:15 de la tarde les está tocando dar una materia y por eso no están presentes. Esa constancia o esa certificación de que ustedes, el motivo por el cual no están presentes durante todo el desarrollo de la materia, a mí me permite habilitarles opciones. ¿Me explico? Si eventualmente les sucede que se sienten mal, que no van a estar en la clase porque el internet se les corta, bueno, son eventualidades que cada uno de nosotros las sabe resolver. Pero quien tenga problema con el horario, que ahí también la planilla se los pregunta, me lo van a escribir ahí, si quieren lo detallan todo lo que quieran detallar, y les voy a pedir si después por mail me envían a mí una foto, una captura de una certificación, de una constancia que indique el motivo tal como me lo contaron ahí. Que entiendo que principalmente puede tener que ver con cuestiones de trabajo, que son las que podemos contemplar y podemos tener en cuenta. ¿Va claro, chicos, este punto? ¿O hay alguna duda? Súper claro, parece. No, está claro, profe. Bien, bárbaro, Vicky. Está claro, profe. Bárbaro, vamos, claro. Bueno, entonces habiendo dicho todo esto, me voy ahora sí a nuestro primer Power y vamos a trabajar un poquito ese material, que es el que me interesa compartir con ustedes.
Bien, darle siempre, y en este caso de una manera mucho más formal, la bienvenida a nuestra materia. Acá tienen el nombre mío completo por si lo necesitan para alguna situación. Yo lo que después les voy a dejar por el chat es mi mail también, que fue lo que mencionamos hace un ratito, por si ustedes necesitan escribirme. Soy muy amiga de que me escriban por el mail, yo estoy atenta con este trabajo o con esta virtualidad, uno está atento a todas las redes sociales, incluido el mail, incluido todo. Prefiero que me escriban por ahí, honestamente, más que por el chat del aula, porque poco voy abriendo el chat del aula. Les quiero ser honestas en ese punto. Entonces, a lo mejor ustedes me dejan alguna inquietud y yo por ahí lo estoy viendo 2 o 3 días después y ya es tarde para dar una respuesta. No suelo manejarme con el celu o pasarles el celu o agregarlos en Facebook o agregarlos en Instagram y todas estas cuestiones, aunque me buscan y me encuentran, porque me parece que también hay una cuestión de respeto y de privacidad que todos nosotros buscamos como docentes hoy en un momento donde estamos bombardeados y recibimos mensajes de los papás hasta altas horas de la noche. Entonces, por una cuestión de preservación, solemos trabajar por el mail y si en algún momento es necesario habilitarles y darles mi número de teléfono para comunicarnos de esa forma, lo hacemos y no hay ningún problema, ¿sí? Pero por ahora que vamos a ir calentando motores con el mail, créanme que vamos a estar más que bien. Bueno, un poco lo que les contaba en relación a nuestra materia, ¿sí? A este taller de tesina, se inscribe de alguna manera o se sostiene en estas dos ordenanzas principales, ¿sí? La ordenanza 1623, que es la que nos habla de los ciclos de licenciatura dentro de las carreras a término, y que nos especifica cuáles son las características de un título de licenciatura, ¿sí? Hoy muchos de ustedes son docentes y están aspirando seguramente al título de licenciados en, y en este momento hablar de esta licenciatura tiene un valor muy importante porque en la pandemia y en los tiempos que están corriendo, tener una formación en tecnología educativa nos abre una arista más dentro de la profesión docente que quizás hace unos años atrás no lo pensábamos o no creíamos que nos iba a suceder. Entonces, primero nos sostenemos en esta ordenanza que no es la misma que quizás rige a los ciclos de tecnicatura. Entre otras cosas, una de las características principales es que ustedes, para ser licenciados, que ya responde a, por más que están cursando una carrera de pregrado, que es un ciclo de 2 años, pero ya al acceder a este título y poder ser licenciados, implica hablar de un trabajo final elaborado. Seguramente cuando ustedes se recibieron de docentes, o las carreras afines que puedan llegar a tener y por las cuales trabajan en instituciones educativas, quizás rindieron la última materia y con esa materia se recibieron y no hizo falta un trabajo final más que las prácticas, ¿sí? Esa es la diferencia en poder acceder a un título de licenciado. Y la segunda ordenanza que nos sostiene, y es la principal para nosotros, es la ordenanza, perdón chicos, la número 924, que es la que ya rige la carrera propiamente de licenciatura en tecnología educativa y la llena de las características propias del perfil profesional y los objetivos que esta carrera tiene, ¿sí? Todo esto le da lugar al taller de tesina para que pueda aparecer como un toque de magia en el final de la carrera y tratar de ayudar a la elaboración de esta documentación, que para poder elaborar nuestro trabajo final, nuestra tesina o tesis, porque este reglamento serviría si alguien tuviera también que hacer una tesis, hay una diferencia de grado entre una tesina que nos da más licencias en la escritura académica quizás que una tesis, pero ¿en qué nos vamos a basar nosotros principalmente? En la ordenanza 1735, que es el reglamento de tesina. Ustedes van a tener un reglamento que va a ser el ABC para ustedes, en el cual basarse para poder lograr cumplimentar con este proyecto. Un poco de esto es lo que les quiero mostrar ahora, ¿sí? Repasar cada una de estas ordenanzas, material que después se los voy a estar subiendo, para que ustedes puedan leerlos tranquilos en el momento que quieran y lo puedan consultar las veces que lo necesiten. Esta es la ordenanza de creación de la carrera, ¿sí? Particularmente, donde nos caracteriza un poco qué es lo que se busca, chicos, espero que está la letra, ahí va creo un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca de alguna manera con la creación de esta carrera? ¿Cuál es el perfil, sí? ¿Qué tipo de intención tiene? Y me voy a detener y frenar en los objetivos, para que
ustedes después los lean tranquilos y demás, pero fíjense que tiene que ver con esta idea de desarrollar alternativas o buscar que el profesional sea capaz de desarrollar alternativas estratégicas de intervención pedagógica en el ámbito universitario, y no es el único ámbito en el que seguramente ustedes puedan extraoficialmente implementar estas estrategias, integrar herramientas informáticas y procesos de simulación con los paradigmas de la educación como ciencia, ¿sí? Por otro lado, que como profesionales tengan la capacidad para investigar científicamente y producir desarrollo tecnológico. En esta patita o en este objetivo es donde me detengo para decirles, he aquí el punto central por el cual nosotros hoy estamos cursando esta materia, ¿sí? La capacidad para investigar. Y este es el punto y es hacia donde nosotros vamos a ir. Yo les decía hace un ratito que es todo un proceso de trabajo, tener un tema, algo que a mí me cuestione y que creo que hay que resolver. Ahora, ese tema se tiene que transformar en un problema. Y no solo en un problema, sino en un problema que no sea problema para mí. Porque yo puedo llegar a estar viendo que las medidas que el presidente acaba de determinar en cuanto a suspender la presencialidad en la escuela, me parece que es un problema, porque los chicos entonces van a volver a estar en la casa, con esto se van a enloquecer los papás, de nuevo va a haber más ausentismo y abandono escolar, pero eso me parece a mí, nos puede parecer a varios si lo charlamos informalmente. Ahora, ese tema que sería la suspensión de la presencialidad escolar por el COVID, ¿sí? Dándoselos en una versión como muy corta, ese tema hay que transformarlo en un problema. ¿Qué quiero saber de ese tema? Quiero saber cuánto porcentaje de ausentismo, quiero saber las consecuencias que eso va a traer, quiero saber las consecuencias emocionales que va a provocar para los alumnos volver a estar de forma individual aprendiendo. Y fíjense que frente a un mismo tema estoy mencionando distintos problemas que pueden llegar a transformarse en problemas de investigación. Esta es la riqueza y esta es la dificultad que tiene transformar un tema en un problema que ya no es solo un problema para mí, que realmente es un problema, es un hueco, es un agujero que una disciplina tiene y que entonces nosotros con todo un proceso de investigación vamos a tratar de cubrir y vamos a tratar de llenar para que entonces la educación como ciencias, la educación como disciplina científica, y con esto hacemos, transversalizamos una didáctica, transversalizamos una pedagogía, una psicología educativa, pueda tener un saber más dentro de su disciplina y con ese saber seguir avanzando para dar respuestas a la sociedad. ¿Se entiende un poco la lógica de trabajo que voy indicando o lo mareé? Lo perdí en el camino, ustedes me dicen, Jorge, ¿vamos bien? Te voy viendo, Facu, díganme, Eliana, Silvina. Bien, profe, sí, se va entendiendo. Bien, un poquito mareados, pero se va entendiendo. Un poquito mareados. Me dicen dónde necesitamos ir volviendo, y de todas formas esto que presento mucho, después lo iremos trabajando en cada uno de los pasos. Pero, ¿cuál es el ejercicio que a lo mejor nos queda a partir de esto que estamos conversando? A ver, ¿qué cosas de las que nos están rodeando y son temas que nos preocupan? Porque primero empezamos por una preocupación, que quizás creo que es sola mía, y después nos damos cuenta que es de varios, y nos damos cuenta que en La Rioja nunca se investigó ese punto, y que estaría bueno poderlo saber y investigar porque nos permitiría avanzar, o que quizás nunca se investigó en la Argentina, o en la Argentina sí, pero en La Rioja no. Entonces uno empieza a rastrear información para poder definir un problema. No es una actividad que la tienen que hacer para el viernes que viene, es quizás ponernos, yo siempre le digo a los chicos, es como ponernos un poco los anteojos de investigar y tratar de mirar este mundo cotidiano que tenemos, mirarlo con los ojos de la investigación, mirarlo con los ojos de la metodología científica. Y lo que vamos a hacer es afinar un poquitito esa mirada, ¿sí? Y al afinarla, entonces vamos a poderle dar otro tipo de respuestas. Ya no será una respuesta de esas que hacemos en las salas de profesores con el mate y con alguna factura donde entre todos conversamos y resolvemos el mundo, sino que será una respuesta científica que lo que va a permitir es el avance en ese punto y que ya no tengamos una duda respecto a qué pasaría si tal cosa o tal otra. ¿Estamos, chicos? Es un poquito como para ir presentándoles la primera ordenanza. Y ahora sí les voy a mostrar un poquito el reglamento, vuelvo a decir material que después les voy a subir a ustedes y que lo tengan, pero este es el reglamento de tesinas. Hay algunos puntos que yo verán que se los dejo marcados en amarillo como
para guiar la lectura y acompañar la lectura de ustedes. Uno de esos puntos tiene que ver acá con los requisitos para iniciar la tesis. Es importante que ustedes esto lo vuelvan a leer hoy, que está arrancando el año, hoy que están reacomodándose con las materias, por si alguien viene dejando como varios finales o en diciembre se toma un descanso importante y tiene que rendir algunas materias, ¿sí? Porque realmente es poco funcional, no voy a decir que no sirve, pero es poco funcional cursar el taller de tesinas y que todavía les queden por rendir o aprobar 5 o 6 materias, lo cual les va a tomar medio año más y recién sentarse con la tesis. ¿Por qué es poco funcional? Porque eso que tuvieron fresco, viéndolo clase a clase conmigo y trabajando nosotros juntos, en 6 meses que la materia terminó, después tienen que volver a desempolvar los apuntes solos y empezar el trabajo solo, y cuesta mucho más. La idea es que hoy ya estén más o menos en condición y en situación de poder ir pensando su trabajo final, aunque queden obviamente las materias que están cursando por rendir, lógico, incluido el taller de tesina, y puede quedar alguna materia más, pero ya ustedes más o menos reunir esta condición para que entonces el taller sea funcional. Mientras avanzamos, ustedes ya van definiendo el trabajo posta. No es que hacemos un ejemplo para aprobar la materia y después tengo que volver a pensar el trabajo. La idea es acá, es ya sacar el problema de investigación posta que ustedes van a querer presentar al momento de recibirse como licenciado. Entonces, una de las características o de los requisitos tiene que ver con esa condición, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan regularizados todos los espacios y hayan aprobado. Por otro lado, tienen que elaborar un proyecto de tesis, que es sobre el que vamos a estar trabajando un poco nosotros. No lo vamos a poder elaborar completo por los tiempos y porque cada uno empieza a ir a su ritmo, pero sí dar los primeros pasos. Y luego cumplimentar toda esta estructura que de alguna manera es como debe estar presentado el anteproyecto de tesis. Este punto me interesa mucho, que nos dice que el proyecto de tesis tiene que presentarse dentro del año de haber aprobado la última asignatura y por alguna razón extraordinaria les extienden un año más el plazo. Así que, ¿por qué no pensar que muchos de ustedes terminan de cursar en esta primera mitad de año y si ya vienen trabajando con el trabajo final, valga mi redundancia, y además con las materias aprobadas, quizás a fin de año estar pudiendo rendir y estar pudiendo presentar la tesis y el trabajo final, o a principio del año que viene, ¿sí? Tiempos que van a manejar ustedes, pero que es importante tener en cuenta cómo pueden suceder. Otro punto importante y central que vamos a trabajar en distintos momentos es la figura del tutor de tesis o director de tesis. ¿Qué características tiene que tener y qué función tiene esta persona? El tutor o director de tesis es la persona que los va a estar acompañando a ustedes como equipo de forma individual a lo largo del desarrollo de este proyecto de tesis. Es la persona en la que ustedes se van a basar, se van a apoyar cuando tengan crisis existencial y no quieran seguir, cuando tengan una duda conceptual y no encuentren ya en qué fuente teórica buscar. En todo momento van a volver a esa persona, o al menos esa es la función que esta persona va a cumplir. ¿Qué requisitos debe cumplir esta persona? Primero, ser afín al problema de investigación que ustedes presentan, ¿sí? Si ustedes de pronto van a querer trabajar las consecuencias que la virtualidad generó en el acceso a los aprendizajes básicos del área de matemática, y seguramente la persona idónea o el tutor idóneo sea una persona formada en el área de matemática. No así una persona que esté formada en el área de las ciencias sociales, ¿sí? Porque es la que les va a poder acercar información que ustedes necesitan sobre la disciplina. O bien el tutor puede ser una persona, un docente que maneje muy bien la cuestión de la metodología científica, la metodología de investigación, y los pueda asesorar en este trabajo de definir la metodología de investigación de la materia, ¿sí? Puede suceder que sea una persona que hoy por hoy esté ejerciendo o que ya esté jubilada. Eso no es un criterio de exclusión, pero sí lo es el hecho de ser afín al problema de investigación y a la investigación en general que ustedes van a presentar. ¿Sí? El año pasado hemos tenido varios docentes mismos de la UTN que han podido y que hoy por hoy están y estamos siendo tutores de las tesis de la primera corte, y por qué no poder pensar en esos docentes y demás. Es un tema que hoy se los presento, que se los cuento, pero que no es algo
definiendo todavía. Porque lógicamente para decirle a una persona, mira, ¿podría realmente ser mi tutor de tesis y ayudarme en este trabajo final y en esto que para mí es importante? Y lo primero que le van a preguntar es, bueno, ¿sobre qué trata tu tesis? Entonces tenemos que avanzar un poquito en la definición de la tesis para entonces empezar a pensar y buscar la persona. Una de las ideas del taller de tesina y una de las ideas que yo siempre tengo en el acompañamiento es que ustedes terminan la materia teniendo el tutor decidido, elegido y más o menos pasándole el mando a ese tutor. Eso que hoy de alguna manera es mi función con todos ustedes a la vez, después cada uno va a empezar a tener la persona propia que los va a estar acompañando. Entonces se pasa el mando, si se quiere, de alguna forma para que esa persona continúe con las líneas teóricas que nosotros trabajamos, las líneas metodológicas también, para que tampoco ustedes tengan como un cruce de marcos teóricos que los lleve a la confusión, ¿sí? Yo siempre acompaño, el año pasado lo hicimos así y este año lo vamos a hacer igual, acompaño este reglamento de tesis, que es el oficial de la UTN, con una especie, les diría, de reglamento interno elaborado por mí, que lleva la misma estructura, los mismos pasos, pero quizás completados de una forma distinta, que responde a la manera en la que los vamos a ir trabajando en clase. Entonces, ustedes siguen un reglamento o el otro, en realidad se complementan, solo que hay puntos en los que se mencionan de manera distinta. ¿Con qué tiene que ver? Con que yo consideré que este reglamento a lo mejor hay puntos que nos marca y hay otros puntos en los que no se detiene y que es muy rico que ustedes puedan en su trabajo final hacer mención a esos aspectos y no dejarlos, por fuera de lo escrito y que no conste cómo llegaron a esa parte. Entonces, por eso lo enriquecimos, ustedes se van a basar en los dos, no se oponen para nada, van por el mismo canal y por la misma lógica de trabajo, y es un material aparte que se generó desde la cátedra y que los profes lo fuimos compartiendo y estamos todos de acuerdo, ¿sí? Entonces eso para contarles también un poquitito. Vamos bien hasta acá con las ordenanzas, les presenté 2 ordenanzas, les hablé de 3. La de las licenciaturas es nada más que saber que por estar en una carrera de licenciatura tenemos que hacer el trabajo en tesis. Esa ordenanza no se la voy a pasar porque no es funcional para ustedes. Hoy por hoy ustedes necesitan la que hace a la carrera, que seguramente la tienen desde el momento en el que se inscribieron y siempre está bueno refrescarla, por eso la vuelvo a traer, y la ordenanza, esta última, que es el reglamento de tesis, que es en el que se van a basar y desde el cual vamos a partir para poder construir nuestra materia. ¿Clarísimo? Genial. Seguimos entonces, chicos. Pueden tomar mate, pueden tomar agua, pueden ir al baño, pueden descansar, lo que necesitan, ustedes lo van haciendo mientras tanto. Bien, vuelvo un poquito acá a nuestro Power, que es lo que estábamos conversando, y quiero ir a este punto. El taller de tesina, ¿qué implica? Se los decía yo en un comienzo. Acá no vamos a traer mucho material teórico nuevo, no vamos a volver a empezar de cero, sino que vamos a tratar de reelaborar, de reinterpretar y poder hacer una síntesis de todo lo que aprendimos. Esa es la función del taller. Tomar todo lo que tenemos y ver qué podemos construir con todo esto. Y si hay algo que nos falta, ahí es donde hacemos la introducción de algún aporte más. Particularmente el taller de tesina, ¿qué objetivo tiene? Hablamos de 2 objetivos puntuales. Por un lado, la práctica de investigación aplicada, ¿sí? Poder investigar, pero en campo, ir al campo a hacer esta investigación. No solo quedarme en el plano de qué buenísimo sería saber las consecuencias que provocó tal cosa y tal cosa, sino ir de verdad a relevar ese dato. Y por otro, el segundo objetivo, que va de la mano con el primero, es la escritura académica adecuada y lograda. Muchos de nosotros somos docentes, estamos recontra acostumbrados a escribir planificaciones, secuencias, planificaciones anuales, a escribir un informe, una monografía, pero cuando hablamos de una tesina, quizás la rigurosidad en la escritura académica es un poco mayor. Nosotros no escribimos como tenemos ganas, ni usamos el tipo de letra que más nos gusta, sino aquella que está regulada bajo normas APA, ¿sí? Que ya estaremos hablando de las normas APA, a lo mejor muchos de ustedes ya las conocen y han tenido un acercamiento a ellas, pero ellas son quienes nos van a regular más o menos cómo tenemos que escribir nuestra
tesis, nuestro trabajo final. No va a regular lo que tenemos que escribir, pero sí el cómo. Entonces, es bueno en este punto separarnos de la idea de un informe que a lo mejor a los chicos les podemos haber pedido en algún momento en la escuela, donde hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, y la bibliografía, si quieren la ponen, si no, no, si ponen primero el nombre del autor o el apellido, porque obviamente con ellos estamos tratando de construir y de que aprendan a usar esta metodología científica, o a veces nosotros como docentes nos plantean y tenemos que escribir un objetivo y un propósito, y a veces se nos confunde la idea, o de escuela a escuela cambia el criterio, o de directivo a directivo. Entonces la idea acá es que el criterio no sea según la cara del cliente, sino que podamos regularnos de verdad bajo las normas APA, que son las que determinan mundialmente cómo se deben escribir algunos documentos de orden científico. Así que estos dos son los objetivos principales que la materia tiene. La modalidad en el trabajo final que ustedes pueden llegar a adoptar, y esto es algo que se los presento hoy, para empezar a pensar juntos, para empezar a ver hacia dónde quiero ir, porque acá depende de la decisión de ustedes lo que yo les pueda aportar en la materia, ¿sí? Tenemos dos modalidades de trabajo final. Puede ser un trabajo de investigación meramente, donde el objetivo es investigar y concluir respecto a algún problema específico que suceda, o puede ser una tesis producto, y que la intención final sea desarrollar un producto. Obviamente a esta altura sabemos que desde la mirada tecnológica, cuando hablamos de un producto, no tiene que ser necesariamente un producto tangible. Hacer una página web es un producto también considerado. Dentro de la idea de producto podemos considerar un servicio que nosotros vamos a ofrecer para solucionar tal o cual problema. La diferencia, ¿dónde está? En hasta dónde llego y la forma de mirar mi problema de investigación, ¿sí? Si yo vuelvo a traer el ejemplo que hace un ratito daba, este tema que a mí me puede llegar a preocupar, que tiene que ver con suspender la presencialidad en las escuelas para volver de nuevo a cuidarnos un poco más frente a las cifras que estamos teniendo. Ese tema lo puedo transformar en un problema con las opciones que hace un rato yo les daba, y supongamos que y nos quedemos con la idea de qué consecuencias genera el bienestar emocional de los alumnos volver a suspender la presencialidad de las escuelas. Me quedo con este problema de investigación. Y yo ya cuando estoy pensando en el problema y definiéndolo, tengo que saber hacia dónde quiero ir. ¿Quiero solo investigar esto? O además de investigar, quiero ofrecer una alternativa, un producto que solucione eventualmente las consecuencias que yo me pueda encontrar. Entonces, si solo quiero investigar para poder decir al final como conclusión, esta y esta son las principales consecuencias, entonces mi hipótesis era verdadera respecto a que genera consecuencias displacenteras a las emociones de los alumnos, no ir a la escuela, me quedo en un trabajo de investigación. Pero si yo desde el vamos estoy pensando que quiero generar una aplicación donde cada uno de los alumnos pueda poner cómo se siente o pueda interactuar con los compañeros por fuera de las clases, para entonces no sentirse que están tan solos y puedan jugar entre ellos y demás, yo estoy pensando en un producto. Por lo tanto, mi tesis va a ir al desarrollo de un producto, porque yo quiero saber qué consecuencias emocionales les pasaron, para entonces decir, este producto va a venir a solucionar esas consecuencias. Investigué esto y te ofrezco este producto o esta alternativa de resolución, perdón chicos, tecnológica, para que resolvamos este problema y no nos vuelva a pasar por si tenemos que volver de nuevo a no asistir a las escuelas. ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de trabajo y el otro? Bien, eso es algo, chicos, que se piensa al comenzar el proyecto. Porque ya claro acá, ustedes con la profe Malena Moya van a cursar una materia que se complementa con la nuestra. Con ella van a ir viendo y ella se los va a contar mejor, pero van a trabajar los proyectos de intervención. No sé si acá hay algún docente que sea o haya en algún momento haya dado la materia de proyecto de intervención sociocomunitaria. ¿Hay alguien que le haya pasado en algún momento? No. Bien, entiendo que el silencio es que no. Bueno, les cuento un poco por qué lo digo. Los proyectos de intervención son aquellos proyectos que elaboramos para intervenir y resolver un problema. ¿Sí? Entonces yo veo esta dificultad, ¿cómo la resuelvo? Proyecto para intervenir y cambiar esa situación.
pero el proyecto es muy diferente a la investigación. ¿Se entiende? Generalmente para hacer un proyecto y cambiar una situación yo tuve que investigar, pero lo investigué de una forma mucho más acotada para directamente centrarme en resolver. Un trabajo de tesis, producto, implica investigar mucho para recién dar una alternativa de solución. Hago esta distinción porque llega un momento en el cursado donde ustedes con la profe Malena empiezan a entrar en la idea de proyecto de intervención y traen estas ideas al trabajo de tesis que ya vienen haciendo y yo les tengo que marcar, no, chicos, miren, separemos, porque si no empiezan a conquistarse y engancharse con la aplicación que van a hacer, con el laboratorio virtual, con esta, no sé, la página web para resolver, y están tan enganchados en el producto que no pueden terminar de escribir los objetivos de investigación o la hipótesis. Y nosotros necesitamos investigar para que el producto funcione, porque si no me estás presentando un producto como tanto, salvando las distancias y haciendo un comparativo absolutamente absurdo, es como que nos ponemos en el orden de Sprayer. ¿Vieron del 0800 Sprayer? Te ofrezco el producto que te resuelve el problema, pero ¿qué investigaste para decirme que ese producto me va a resolver el problema? Ese es el camino que a nosotros nos importa. ¿Qué investigaste? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué viste que pasa en el país, en la provincia, para darme este producto? En cambio, a la profe Malena, en la lógica de la materia que llevan adelante con ella y en un proyecto de investigación, le importa el producto. Lo que tenemos para atrás es importante porque sostiene, pero no se va a detener tanto en eso. Más bien quiere ver cuál es el producto y cuánto se animaron a crear. ¿Queda clara esta distinción? Que la vamos a ir repasando muchas veces, pero hoy se las presento. Hago mención porque no es un dato menor para que desde el vamos no aparezca la confusión. Y si sucede, la vamos a ir tratando de resolver en la marcha. ¿Vamos bien? Bien, perfecto, chicos. Entonces, dijimos que dos tipos de tesis final son las que ustedes pueden llegar a implementar, aquella a la que se animen, no hay una que sea mejor o peor. Sí les tengo que decir que a lo mejor el desafío con el título de ustedes, de ser licenciados en tecnología educativa, es poner la tecnología al servicio de la educación. Entonces, ¿qué podemos proponer con todo lo que hemos aprendido y demás para que funcione esta tecnología educativa? Ese es el desafío, ¿sí? Sí tratar de traer problemas que sean propios de la tecnología educativa o de esta tecnología puesta al servicio de la educación o la falta de tecnología educativa y no tesis que a lo mejor cualquier otro docente que pueda estar haciendo una carrera de licenciatura en didáctica también pueda hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vamos a tener que afinar la mirada? ¿Cuánto vamos a tener que ponernos esos lentes que yo les decía de mirar científicamente para poder sacar adelante nuestros problemas de investigación? Muy bien. Sigo avanzando para ya poder ir terminando y no marearlos, chicos. La estructura que nosotros vamos a tener en la materia, un poco recién se los estuve presentando también desde la página, es esta. Primero, hablamos de tres ejes principales. El eje número 1 de investigación científica, donde vamos a repasar todo aquello que ustedes trabajaron con el profe Horacio Gallardo, desde los marcos teóricos que a lo mejor vieron con él, y desde marcos teóricos nuevos que complementan. Son autores que reinterpretan a los autores centrales en una versión un poco más simple de decir esta metodología de la investigación. Así que el eje número 1 nos va a llevar a eso. El eje número 2 ya la investigación educativa, porque dentro de la investigación científica hay una mirada específica de la educación. Entonces nosotros para poderle dar respuesta a la tecnología educativa tenemos que pensar la investigación en el marco educativo. Y el eje número 3 que nos va a llevar permanentemente a reflexionar sobre nuestra práctica docente. Porque esto es lo que nosotros vamos a querer investigar. Hay muchas cosas que suceden del lado del alumno, del lado del docente, del lado de los directivos, pero que suceden en instituciones educativas a las que vamos a problematizar para tratar de dar una respuesta luego de haber investigado. Y nuestro eje número 4, que ya tendrá que ver con el diseño propiamente de este proyecto de tesina o anteproyecto de tesina. Cuando nosotros hablamos del trabajo de investigación, hay un anteproyecto, que sería el borrador, y el proyecto final, que es el que se presenta el día que ustedes defienden el trabajo final. ¿Por qué los presento como ejes y no como unidades? Porque están permanentemente relacionados entre sí y nosotros desde una lógica de pensamiento espiralado vamos a ir y a venir en cada uno de esos. ¿Sí? Pero me parece bueno que ustedes puedan distinguirlos en un primer momento y saber
hacia dónde vamos a ir y cómo se nos va a ir abriendo cada uno de estos ejes, más allá de que permanentemente vamos a estar interrelacionándolos. Sobre todo la lógica con el eje número 4. A medida que avanzamos en la teoría vamos a ir escribiendo. Entonces el eje 4 va a estar presente en todo, por eso tiene ese foquito de luz. Estos van a ser los ejes. ¿Qué características va a tener la materia para regularizar y demás? No es una materia, a ver, ¿se puede promocionar la materia? Sí, se puede promocionar la materia con más de 8 en la nota final, y para poder llegar a ese 8 realmente es mucho lo que se va haciendo. No es solo la asistencia, los trabajos prácticos, sino también interactuar permanentemente entre nosotros en tareas que yo les pueda dejar, en algún muro interactivo que yo pueda dejar, y sobre todo el avance con el propio proyecto que ustedes tengan. Porque vamos a tener una instancia, yo les decía, primero teórica, seguramente tendremos algún trabajo práctico en ese momento, algún parcial, pero de nada me sirve que ustedes manejen la teoría a la perfección si no la pueden aplicar. Entonces, realmente, ¿dónde se va a ver que el saber está adquirido y hay un aprendizaje significativo, diríamos nosotros, cuando empecemos a trabajar en los propios proyectos? Entonces, ese alumno o alumna que fue haciendo el camino completo, un camino regular, un camino presente de distintas maneras, como lo dijimos en un inicio, es un alumno que puede aspirar tranquilamente a tener una promoción directa en la materia, que en su momento les diré cuando ya estemos avanzados en qué va a consistir. Es más bien la defensa final del proyecto hasta donde hayamos llegado. El alumno que no haya podido cumplimentar con todos estos pasitos, sí, aspira a la regularidad de la materia. Estamos hablando cualquier nota final que esté por debajo de 8, que esté aprobada con más de 6, menos de 8, es un alumno que regulariza y que lo que le queda en una instancia final es inscribirse al final de la materia y defender su trabajo. Mientras que el compañero que promocionó hizo la defensa durante el mismo cursado. Y ahí yo ya les pongo la nota que guardamos, y que después cuando ustedes se inscriben al examen final, directamente es transcribirles la nota. ¿Sí? ¿Vamos claros? Bien, esas son entonces las formas de poder regularizar y aprobar la materia. Si bien ustedes van a poder trabajar en grupo por momentos, pero la aprobación sabemos que es de forma individual. Ustedes dentro de la tesis, esto fue algo que no dije hace un ratito, el reglamento de tesis también indica, así como nos habla de la figura de un tutor, de un director de tesis, nos dice que los integrantes o de alguna manera los autores de tesis pueden ser hasta 3 alumnos, ¿sí? Entonces ustedes tienen la opción de hacerla de forma individual, hacerla de 2 o hacerla de 3 personas. Esos grupos también se van a ir definiendo, esos grupos, sí, yo más o menos dentro de 2 o 3 semanas les voy a decir, chicos, necesito que ya nos agrupemos, que ya estén definidos, y para eso les voy advirtiendo, por eso les preguntaba al comienzo de la clase si estaban acostumbrados ya a trabajar en grupo, a trabajar en equipo, y ustedes me dijeron que sí. La idea es que esos grupos permanecen, ¿sí? Entonces, ¿qué les... Sí, los equipos eran de a 4, algunos. Por eso antes. es bueno lo que usted dice para ya ir sabiendo, que es como usted está diciendo de que ¿A quién van a resignar? Más o menos así. Si se van a dividir en 2 grupos de 2. Quisiéramos no sacar a nadie, pero hubiese sido bueno hacerlo de a 4, como estábamos desde que comenzamos, pero depende de usted. Depende, en realidad tampoco depende de mí, Eliana, depende del reglamento. El reglamento es el que nos establece eso. Sí, les voy a ser sincera, es algo que yo estoy insistiendo, veremos si tengo suerte o no, por eso les digo 2 o 3 semanas. Ustedes son muchos, entonces al ser tanto, quiero ver si el reglamento y si se puede revisar ese punto y que nos habiliten hasta 4. No los quiero ilusionar, porque la idea es que el reglamento está y se respete el reglamento, y esas son las reglas del juego, sean ustedes 80, 15 o 150. ¿Sí? Pero bueno, es algo que en algún momento lo conversé con Guille y que quedamos a ver si lo podemos llegar a plantear y demás. Yo se los voy a decir, pero por ahora piénsense hasta 3. ¿Por qué? Porque también hay una lógica en el trabajo. Yo sé que a lo mejor hasta acá, sí, Laura, te lo prometo que lo voy a plantear, pero no les quiero dar falsas esperanzas. Hasta acá ustedes vinieron haciendo trabajos a lo mejor de a 4, donde cada uno hace una parte, ¿sí? Es la lógica que generalmente usamos en el trabajo en grupo, y después entre todos vamos poniendo y compartiendo. Acá tienen que avanzar todos juntos. Uno que se pierde
y es una persona que después el grupo empieza a remar con esa persona, porque hay que explicarle por qué escribimos así los objetivos y no los escribimos de otra forma, ¿se entiende? Entonces tienen que poder avanzar juntos. Yo les dije al inicio que puede estar un representante en algunos momentos cuando lo definamos, y ese representante tendrá que poder manejar todo aquello que estemos trabajando en el momento, ¿sí? Entonces, si bien siempre hay uno que a lo mejor lidera un poco más la batuta, es bueno que ese liderazgo vaya pasando por todos los miembros, porque todos van a defender su tesis al final. Y es su carta de presentación personal a esta nueva profesión a la que ustedes aspiran. Entonces, trabajamos en equipo, por eso yo les hablé de equipo más que grupo, y sigo hablando de la idea de equipo, porque es asistirnos y sostenernos entre todos. Lo que quiero recalcar por la extensión en el tiempo que tienen elaborar un trabajo de tesis, es que es muy importante y está bueno que haya afinidad entre los miembros del equipo, no solo a nivel de buena onda y que la pasen bien entre ustedes, sino afinidad en la forma de organizarse con los tiempos, en la forma de estudiar, en la forma de ser o no responsable frente a determinadas actividades, porque si no los roces se van a dar por ahí. Se los hablo en mi propia experiencia también, ¿sí? En mi propia experiencia de tesis, la compañera que yo tuve de tesis era una persona que pensaba más o menos como yo, entonces podíamos ir juntas y pelearnos juntas, y hoy pelearnos y mañana de nuevo volver a plantear ese punto y revisarlo y ver. Es muy importante eso, coincidir en el hacer más que en la buena onda, en este momento. Porque ustedes se van a sostener entre ustedes. Acuérdense que yo les dije, los acompaño hasta mitad de año, después queda con el profe tutor, que a veces el profe tutor los va a ver una vez por mes, o como sea que acuerdan, pero son entre ustedes los que se tienen que sostener y hacerse el aguante, también en cosas lógicas que nos van pasando, porque mientras tanto nos pasa la vida, ¿no? Mientras vamos tratando de hacer un trabajo final. Así que mi consejo, revisen desde esa lógica de trabajo a ver si funcionan. Y no tengan ningún temor, si son 4 y dicen, bueno, no, a ver, de nosotros 4 yo funciona mejor con tal, y ustedes 2 funcionan mejor, bárbaro, nos dividimos 2 y 2. No tengan ningún temor a eso, porque por un lado va la amistad y por otro lado va la funcionalidad en el trabajo en equipo, que es la que buscamos. Ese es el punto central que se los quiero aconsejar desde hoy. También advertirles que llegado el caso, porque nos ha pasado, compañeros que venían trabajando juntos, haciendo su trabajo en equipo y demás, y llegar al final y tener una diferencia. En ese caso, si ustedes se enamoraron, tuvieron un bebé todos juntos, lo gestaron y demás, ¿sí? Que yo les daba el ejemplo del bebé, ¿y de quién es el bebé ahora si se separan? Bueno, ese bebé no es de nadie. Ese bebé queda huérfano, esa tesis no sale a la luz, esa tesis no se puede presentar, y tienen que empezar ambos progenitores de nuevo, ¿sí? Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta, y ahí les veo las caras como, qué bajón. Bueno, por eso se los digo hoy, antes de que empiecen a agruparse, todas las cosas que tienen que tener en cuenta previamente para que entonces funcione y podamos llegar hasta el bautismo más o menos, que es la idea principal. Sí, chicos, eso lo aclaro para que entonces no haya después problemas, porque es muy feo decirles, miren, todo esto que hicieron no lo podemos sacar a la luz. Eso tiene que ver con la autoría de pensamiento que hablamos hace un ratito, y con la autoría y la autoridad científica. Ustedes de verdad que van a elaborar un documento que es muy importante. Entonces, llegado el caso, no es de nadie, ¿sí? Y hay que guardarlo hasta tanto en algún momento sí pueden volver a recuperar un tema similar, pero tienen que volver a empezar de cero, los miembros que hayan quedado. ¿Va bien ese punto que aclaramos? Bien, vean entonces cómo funcionan las parejas, los tríos que van a tener, lo individual. Hay quienes deciden hacerlo individual también, y es muy válido. Ustedes tomarán la decisión. Yo solo advierto previamente para que no tengamos ahí ningún problema. Bueno, entonces nos queda claro más o menos cómo es el curso de la materia y cuáles son las instancias que vamos a estar atravesando. Todo esto se complementa, o cuál es la idea principal que como docente tengo en el acompañamiento a ustedes. Pretendo el desarrollo de todas estas capacidades que las conocemos y que nosotros las mencionamos en nuestras secuencias para nuestros alumnos. Bueno, hoy quiero que ustedes puedan poner el cuerpo y puedan desarrollar esta capacidad de pensamiento crítico, de trabajo con otros y de aprender a aprender. Yo sé que todos los que estamos acá somos docentes, muchos de los que estamos ejercemos, y para nosotros somos el hueso más duro de roer cuando se trata de escuchar algo en lo que nos equivocamos.
Generalmente nos paramos desde el lugar en el que lo sabemos, y claro que lo sabemos porque hace años venimos haciendo esto, o porque nos fue bien, o porque tengo el aprendizaje adquirido. Nadie dice acá que no lo tengan, pero sí también hay que ser bueno escuchando, porque quizás eso que vos lo estás tomando como una certeza y crees que es por ahí el camino, es mi función o es la de tus compañeros decir, por ahí no va la cosa, volvamos a repensar. Entonces está bueno poder aprender a aprender, volvernos a poner en el lugar de alumno, no solo apagando la cámara para poder ir y venir mientras la profe da la clase y total no se nota porque estoy presente, sino también en estos aspectos positivos y lindos que tiene el ser estudiante, el ser alumno, y que otro vuelva con esta idea tan de convenio y demás a alumbrarnos el conocimiento que ya nosotros tenemos adquirido y significado, ¿sí? La idea de dónde tomo, por qué me interesan estas capacidades a desarrollar, me centro principalmente, como ahí decía, en el pensamiento crítico y pensamiento creativo, inspirándome un poco en la idea de esta persona. Yo no sé si a Resnick lo conocen o se han escuchado hablar del programa Scratch. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó o sabe algo sobre Scratch por los hijos o por la misma experiencia? No, bueno, veo que nadie. Bueno, para Sí, contarles, profe. sí, ¿quién? Sabrina. Sí, Dale, contanos entonces, Sabrina, un poco. bien, en el proyecto Innovarte que se está dando ahora en los colegios, está previsto programación y robótica. En el colegio en el que trabajo, estamos trabajando con este programa en los chicos que recién se inician a la programación. Perfecto, ¿me estás hablando de los primeros grados, Sabrina? No, estoy hablando de chicos de primer año de la secundaria. De secundaria, perfecto. Y más o menos podrías contarnos en qué consiste Scratch y por qué se está incluyendo justamente este año. Bueno, para empezar, fue una decisión del equipo del colegio empezar con Scratch porque es un lenguaje de programación que se da mediante bloques. Entonces los chicos, mediante la investigación y el juego, pueden ir programando, creando diferentes juegos, historias, todo Y lo bueno que tiene Scratch es que es un software libre, que no es pago, es gratuito, y encima tiene una comunidad que si ustedes buscan en internet, entre todos se van ayudando y van mejorando el lenguaje por si a alguno le falló en algo. Tal cual, excelente, Sabrina, me diste una mano enorme ahí. Te pasé la posta, lo has explicado muy, muy bien, y tiene que ver con esto, es verdad, que se está implementando cada vez más, particularmente la escuela donde yo trabajo también lo implementa. Lo interesante y lo que me gusta poder rastrear en este momento con ustedes, más allá de que después cada uno googlee y pueda adentrarse un poco más, tiene que ver con cómo surge Scratch, que es un poco lo que hoy Sabrina nos cuenta respecto a este pensamiento robótico, y el pensamiento robótico y técnico es un pensamiento bastante estructurado y lineal, y eso muchas veces no funciona a quienes pensamos caóticamente en 20 cosas a la vez. La metodología científica se aplica de forma lineal y progresiva y no caótica para funcionar. Entonces, un poco lo que el creador de Scratch en su momento, cuando lo elabora y demás, junto con su equipo ahí en la universidad o en el Instituto de Massachusetts, lo que plantea es esta espiral que ustedes están viendo en el margen superior derecho de la pantalla. Él se basó y se centró en la observación de los niños y cómo juegan los niños y cómo jugaban y cómo se desarrollaban. Y empezó a ver de alguna manera en este juego simbólico que los chicos muchas veces tienen en una plaza cuando juntan la tierra del arenero y demás y hacen, o en una escuela cuando a lo mejor podemos pensar que empiezan a jugar a la mamá, al papá y sacan las cosas. En este juego simbólico, ¿qué sucede? El niño primero imagina aquel mundo que quiere plasmar. Entonces, imagina, busca el elemento, reflexiona, si hay un otro, le proponen jugar al otro y hacer esto, experimenta a ver si pudo armar la casita con este material, si funcionó o no, y cambia el experimento, y recién ahí crea y vuelve a imaginar. ¿Sí? Estoy detallando un poco la espiral. Entonces, él vio que de alguna manera la lógica de pensamiento de los niños, que es un pensamiento creativo y que a lo mejor a lo largo de la vida como adultos lo empezamos a perder, porque no es que no lo tenemos, sino que ya de la vida quizás nos lleva a pensar de una manera mucho más ejecutiva. Pero la idea en esta materia es poder recuperar
la capacidad de pensamiento crítico y creativo. Volver a pensar como niños en este punto y es lo que les va a pasar en el trabajo final. Tenemos esta idea, seguramente la iremos conversando, ver si se puede investigar y demás, y recién salir nuestro programa de investigación a la luz y empezar a hacer y ver a dónde vamos a entrevistar y qué encuesta vamos a hacer. Es un poco la lógica de pensamiento que vamos a estar llevando. Y me parece interesante contar este trasfondo que muchas veces no lo conocemos de por qué ha funcionado tan bien esta propuesta de Scratch y está funcionando y cada vez se implementa más, porque desde esa lógica tenemos los personajes en una sala que nosotros le damos el comando y vemos qué es lo que queremos que haga el personaje. Por eso hay que imaginar primero y de ahí creamos después. Entonces uno ve a los chicos, por eso le preguntaba a Sabrina en el colegio donde yo estoy, los chicos empiezan a trabajar con Scratch en primer y segundo grado. Entonces ya imaginaron qué quiere hacer el gato, qué quiere hacer el personaje, quiere llegar al hueso, quiere llegar al pescadito, entonces acaba de tener que hacer 2 pasos adelante, acaba de tener que saltar de pronto un obstáculo, lo imaginan y después lo crean, desde la lógica del pensamiento tecnológico, desde la lógica de la robótica, aplicando estas primeras funciones, pero no dejamos de ver que en realidad lo que está funcionando como capacidad es el pensamiento creativo. Y esta materia es un convite permanente a ese pensamiento creativo entre todos, al roleplay, tal cual Ramón, a esos juegos me hacía referencia hace un ratito. Por eso traigo la idea del Scratch y verán que también es el encabezado con el que los recibo en la página, en el aula nuestra. Porque creo verdaderamente que hoy y con esta reflexión los despido después de haberlos bombardeado con información importante y decirles vayan pensando en esto, piensen en esto, piensen en esto. Hoy tienen ustedes en la mano la decisión de elegir cómo se suben a este barco del taller de Tesina. Sabemos que subirnos nos tenemos que subir porque hay un propósito final que cada uno tiene, que es aprobar la materia para poder aprobar esta carrera y poder terminar una carrera que seguramente es el objetivo final que ustedes tienen. El punto es que podemos cursar esta materia de 2 maneras muy distintas, ¿sí? Obviamente que al subirnos al barco, como vemos acá en el personaje, vamos a estar llenos de confusión, vamos a estar un poco condicionados, hay ignorancia o hay desconocimiento, para reemplazar un poco esta palabra si suena fuerte, desconocimiento de algunos aspectos que trabajaremos juntos. El camino se hace principalmente con una experiencia personal, más allá de tener compañeros en el equipo, y en esa experiencia sabemos que se entrecruza lo que vamos aprendiendo con lo que cada uno de nosotros trae. Entonces, seguramente al poner en juego la experiencia y empezar a remar, no seremos los mismos del inicio. Y la idea es poder llegar a este final o a esta otra orilla, si se quiere de alguna manera, con la plenitud que vemos acá en el personaje. Ahora, la decisión es de ustedes si quieren innovar en este camino y entonces empezar a pensar qué puedo aportar al mundo científico, qué puedo aportar a la profesión, o simplemente ser cambiado y como una bataola me llevará el agua, me llevará el barco, me llevarán mis compañeros y llegué al otro lado de la orilla sin saber cómo llegué, porque realmente casi de la misma manera en la que me subí, termino el último día. Esta es una decisión personal, esta es una convicción personal, la que cada uno de ustedes tienen. Ojalá que se animen a innovar, ojalá que se suban a este barco convencidos de lo que quieren hacer, porque vuelvo a decir, en el hacer que cada uno de nosotros tiene, no solo como docentes, sino como padres, como madres, con todo lo que realmente cada uno lleva encima, con todas las preocupaciones, la mochila con la que nos subimos en este barco. Acá son 2 horas en las que se dedican a ustedes. Esta es una carrera en la que por algo han decidido apostar y están realmente invirtiendo tiempo. Entonces, que ese tiempo no sea un tiempo en vano donde me llevan los demás y quedé cambiado y no sé qué me pasó en el camino, si perdí o no la malla. Ojalá se animen a innovar, se animen a lo nuevo, porque el desafío de la materia va por ese lado y el acompañamiento pretende poder ir hacia ahí. Depende de ustedes, ¿sí? Así que piensen tranquilos si quieren innovar o simplemente que la marea lo lleve hacia el camino más próximo, que no sabemos si es realmente el camino que cada uno quiere. ¿Estamos, chicos? Bien, para pensar. Perfecto, de nada. No, de nada, chicos. A ver, sé que hoy estamos inclusive, bueno, más o menos estamos como terminando en un horario prudente. Siempre mi idea es terminar la materia 10-15 minutos antes para que tengan un recreo. A veces me sale, a veces no, porque ya vieron que hablo mucho y siento que hay que decir todo y hay que recalcar y hay que volver en el afán de ayudarlos. Entonces,
se irán acostumbrando a mi forma, irán sabiendo que los viernes tienen que almorzar tranquilos, una pausa activa y recién empezar la clase. Habrá momentos donde también les toque a ustedes. Sí tomo asistencia en la clase en distintos momentos porque me interesa. Ustedes habrán visto ya hoy nomás la cantidad de herramientas que en vivo les pude dar. La grabación lo permite, claro que sí, pero no es lo mismo después leer el apunte o recibir un PowerPoint solo y no poderlo interpretar. Entonces yo estoy los viernes de 5 a 7 para eso. En la medida de lo posible les voy a pedir que estén. Esta es la idea y ustedes van a ver que clase a clase avanzamos rápido. Entonces, para tener claridad, porque cada uno de ustedes lo interpreta de distinta manera, es importante estar. Si eventualmente hay una situación, lógico que se entiende, lógico que puede suceder. Yo después también les voy a acercar la propuesta de cátedra, les voy a subir la propuesta de cátedra de la materia, para que sepan bien cuáles son el porcentaje de asistencia, cuántos y cuáles son los prácticos, y todas esas cuestiones en las que quizás hoy no me adentré tanto, simplemente porque me parece que había otras cosas más significativas a repasar para presentarles la materia y que tengan ganas de subirse al barco y no me dejen sola, ¿sí? Esa fue un poco la idea de hoy. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran comentar, si no, los voy despidiendo hasta la próxima semana. Ustedes dirán, ¿todo clarísimo? Bien, profe. Bien, ninguna duda. Bárbaro, una sola pequeña Sí. duda. Buenas tardes. Dale, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien. En el listado de alumnos, sí, que tenemos que completar el Excel, salimos algunos, profe, entre paréntesis SP. No tengo idea, Johnny. Te juro que, que es malo, iba a preguntar. No sé por qué será SP, ese es el listado oficial que me mandó Guille, y desde ahí yo armé esto otro. Pregúntenle a Guille con total confianza a ver por qué les ha puesto SP. Ah, bien. Bueno, Sí, sí, gracias. lo vi. De nada, Johnny. Bueno, vayan agrupándose de a poco, vayan pensando en todo esto que hemos estado charlando hoy. Yo les voy marcando tiempo. Generalmente les digo, bueno chicos, miren, el viernes que viene necesito que ya los grupos estén definidos. Les doy un archivo donde ustedes un archivo, sí, bien digo, Word, donde ustedes llenan los grupos y ya quedamos con los grupos definidos y nos vamos acomodando. Quiero ser honesta en esto por si alguien tiene algún conocido, sobre todo que haya cursado en la cohorte anterior. En la corte anterior, como yo les decía, era la mitad de alumnos y eso nos permitió avanzar hasta un punto muy copado del anteproyecto de tesis. Con ustedes vamos a ver cómo avanzamos, porque haciendo números y demás, si todos se agruparan en grupos de A3 y fueran equipos de A3, más o menos tenemos como 24 equipos, y realmente no sé en qué momento me transformaré en pulpo para poder llegar con todos, porque considero y me gusta acompañarlos a cada uno. Yo sé que acá el aula nos permite reagruparnos, seguirnos a distintas salas, tenemos la sección de grupo en Zoom y demás, pero por eso acá también les cuento que yo la materia la pongo a las 5, porque a veces dispongo de un tiempo previo, entonces quizás vamos acordando con algunos grupos reunirnos a las 4, los grupos que puedan. Entonces vamos arrancando un rato antes para realmente dentro del horario de clase poder haber visto a todos, o en distintas tandas. A lo mejor nos iremos tomando un viernes con 10 grupos, otro viernes con otros 10 grupos, e iremos trabajando de esa manera, ¿sí? En la segunda instancia de trabajo. Hoy lo importante es que ustedes puedan empezar a definir, y de acuerdo, como si después los 80 y pico que ustedes son, no, profe, vamos a trabajar todos de manera individual, bueno, tendremos que pensar en otra alternativa. La idea es llegar, veremos cómo llegamos. De ustedes depende también esto que decíamos recién, innovar o ser cambiado, y eso también va a marcar cuánto podemos avanzar. Yo tengo una propuesta de trabajo, dentro de esa propuesta hay cosas que son innegociables, y hay otras que dependen de ustedes, porque si yo veo que hay un equipo que viene trabajando, que está trabado en el objetivo de investigación, pero presenta y me vuelve a mandar por mail, y me vuelve a mandar, y veo que hay voluntad de trabajo, pero no sale la idea, y no lo puedo juzgar de la misma manera que aquel equipo que no me presentó nada en las fechas previstas y después al final me trae un trabajo impecable. En eso me gusta ser muy justa, y en lo justa valoro el esfuerzo y la perseverancia en el trabajo, no aquel que al final presenta una torta perfecta con frutas y todo, pero no le di el proceso. Como docentes sabemos que no tiene sentido eso, ¿sí? Entonces en eso soy respeto mucho y trato de ser muy justa con todos por igual. ¿Vamos?
Buenísimo, chicos, para mí un placer haberlos visto, ojalá que se suban al barco todos, y por innovar y no por ser cambiado y porque hay que aprobar solamente la materia. Así que espero verlos el próximo viernes, espero que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, Gracias, hasta luego, gracias igualmente. Profe, igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, Profe, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta luego. igualmente. Gracias, hasta luego.